Gracias, Sergio. Hola, ¿cómo están? Buenas noches y bienvenidos a CAMEX, Cámara Peruana de Comercio Exterior. El día de hoy vamos a continuar hablando acerca de neuroventas, ¿sí? Vamos a descubrir un poquito más de los motivos que llevan a que el cliente pueda realizar las compras de productos o servicios, ¿sí? Muy bien. El tema justamente que vamos a tratar el día de hoy es motivaciones de compra de los clientes. Pertenece a la unidad 3 del módulo 1. ¿Sí? Ya me conoces, mi nombre es León Maximiliano Cutipa Murga, soy MBA en Administración y Dirección de Empresas. Bienvenido a esta sesión. Recordarte, como siempre, a que puedas realizar tus preguntas o comentarios a través del canal interno o a través del canal externo en Facebook. Al finalizar esta sesión vamos a estar respondiendo tus dudas o inquietudes en relación a los temas que vamos a tratar el día de hoy, ¿correcto? Al final también vamos a ver dos casos en relación a los temas que vamos a ver, ¿no? Vamos a ver algunas técnicas también de cómo podemos nosotros preguntar a los clientes, porque muchas veces los clientes no dicen mucho, ¿no? Hay clientes especiales en los cuales no expresan sus necesidades. Es ahí donde tenemos que aplicar, por ejemplo, algunas preguntas en específico para que el cliente nos diga un poco más, ¿sí? Solamente hablando y viendo las respuestas que nos da el cliente, nosotros podemos conocer un poco mejor cuál es su problemática, ¿no? Cuál es la necesidad que desea cubrir con el producto o servicio que podemos comercializar, ¿sí? Muy bien. Lo primero que vamos a ver entonces son las preguntas como herramientas clave, ¿no? Para poder conectarnos y poder entender al cliente, ¿sí? Por ejemplo, puedes observar ahí, ¿no? Nos dice, cuando se trata de vender, es estrictamente necesario conocer al cliente para orientar el proceso de venta de forma adecuada. Esto es fundamental dentro de la venta porque previamente nosotros tenemos que conocer al cliente y solamente así yo puedo ofrecerle un producto o un servicio. Yo no podría antes tratar de ofrecerle algo si es que no conociera al cliente, ¿correcto? Justamente por eso nos dice, es necesario conocer al cliente para orientar el proceso de la venta de una forma adecuada, ¿sí? También nos dice la manera más eficiente para que puedas acceder a toda la información que necesitas es haciendo preguntas, ¿no? Ya lo dije, muchas veces los clientes no suelen decir todo lo que están pensando, ¿no? O todas las necesidades que tienen, ¿sí? Para esto, el vendedor tiene que estar preparado y capacitado para poder lanzar preguntas puntuales, ¿no? Preguntas adecuadas, preguntas en el momento preciso para que el cliente nos pueda responder y en esa respuesta poder entender nosotros como vendedores cuáles son sus necesidades ocultas, ¿sí? Incluso muchas veces los clientes, al dar una respuesta, no necesariamente nos están diciendo el problema que tienen realmente, ¿no? Sino muchas veces esto es como algo superficial, ¿no? Y muy en el fondo tienen otro problema, ¿correcto? Existen diferentes tipos de clientes, lo vamos a ver más adelante en otras sesiones, ¿no? Y vamos a identificar también cómo estos clientes tienen sus propias características, ¿no? Muy bien, entonces, iniciando esto, vemos lo fundamental, que es conocer previamente al cliente para poder ofrecerle productos o servicios. Y si es que el cliente no colabora en este aspecto de darnos a conocer sus necesidades o su problema, entonces el vendedor debería de estar en la capacidad y entrenado para poder realizar preguntas puntuales para conocer mejor al cliente, ¿sí? También nos dice que el objetivo de hacer preguntas es que
además de obtener la información que nosotros necesitamos, la información que nos va a ayudar a entender al cliente, es que podamos hacer sentir bien al cliente y básicamente ganar su confianza en el proceso de la venta, ¿sí? Un cliente que se siente en confianza con la empresa, que se siente en confianza con la marca, que se siente en confianza con el vendedor, hay altas probabilidades de cerrar esa venta, ¿sí? Muchas veces los clientes vienen con ciertas dudas, ¿no? Ciertos temores por ahí, y solamente hablando con ellos, ¿no? Entendiéndolo, podemos mejorar la situación. Y en este caso llegaríamos a que el cliente se sienta bien, ¿no? Se sienta bien con nosotros, vea más allá de ver a un vendedor, vea a un asesor y a alguien que le va a ayudar a solucionar el problema que tiene, ¿correcto? Y es que muchas veces los clientes vienen con una cierta predisposición para no colaborar, ¿no? Y, y justamente es esa barrera que el vendedor debe romper a través de la conversación, ¿no? A través de indagar un poco, ¿no? Incluso al punto en el caso sea necesario, ¿no? Al punto de llegar un poquito más de confianza con el cliente. Y es que el cliente no lo podemos tratar como a una persona o como a un objeto o como a un robot, ¿no? Y el cliente tiene emociones, tiene sentimientos, ¿no? Y algo para romper el hielo, por ejemplo, podría ser cómo le ha ido en el día, ¿no? Preguntarle, si es que lo conocemos un poco más al cliente, podríamos preguntarle cómo van las cosas en la familia, ¿no? Entre otros aspectos, o cómo le ha ido en lo laboral, ¿no? Etcétera, ¿correcto? Esto justamente va a ayudar a que haya una mejor relación entre el vendedor y el cliente, que no muchas veces suele ocurrir, ¿ah? A veces hay vendedores con una predisposición a no querer colaborar, a no querer entablar una relación más cercana con el cliente, ¿sí? Y muchas veces el ambiente se torna tenso, ¿no? Y el cliente obviamente interpreta esto, percibe esto, y en vez de sentir confianza, al contrario, ¿no? Siente desconfianza y prefiere buscar la solución a sus problemas en otro lado, ¿sí? Y probablemente la competencia, ¿no? Muy bien. Hacer preguntas es todo un arte, pero antes tenemos que conocer tres términos fundamentales, ¿no? El primero es preguntar, interrogar e indagar. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres términos? Nos va a ayudar a entender mejor qué cosa es lo que necesitamos aplicar en el cliente para que pueda darnos a conocer sus necesidades reales, ¿no? Lo primero es la pregunta o preguntar, ¿no? Y esto básicamente consiste en plantearse algunas preguntas o interrogantes, ¿no? Hacia el cliente sin que exista un orden, sin que haya una elaboración previa de las preguntas, sino hay que, por así decirlo, ¿no? Hay que dejar que fluya en el proceso de la conversación las preguntas. Y esto es más interesante aún porque algunas empresas suelen elaborar, ¿no? Esquemas los cuales parametran un poco y hacen que la relación la comunicación entre el cliente y el vendedor sea más seria, ¿correcto? Entonces, en este caso, las preguntas son planteamientos, ¿no? De interrogantes que no necesariamente tienen un orden, ¿sí? Luego tenemos las interrogantes o el tema de interrogar, ¿no? Que básicamente consiste en aplicar un guión de ventas, ¿no? O un conjunto de preguntas previamente elaborados. Si bien es cierto, este tipo de preguntas elaboradas podrían estar muy bien analizadas, muy bien estudiadas, ¿no? De todas las trayectorias, de todas las experiencias de clientes anteriores, podemos nosotros elaborar un buen guión para el vendedor
pero no siempre es lo conveniente, ¿sí? Por ejemplo, en el tema de las ventas telefónicas suelen aplicar los guiones, ¿no? En cambio, en una venta personal, muchas veces el saludo ya está establecido como un protocolo y luego ya viene el tema de conversar un poco con el cliente, ¿sí? Como para romper el hielo, ¿no? Muy bien, eso en relación entonces a preguntar e interrogar, ¿no? Y el último término sería indagar. ¿Qué es indagar? ¿No? En este caso nos dice que indagar es la combinación de preguntar e interrogar, ambos, ¿no? Un poquito de ambos, y creo que esto sería lo más adecuado, ¿no? El tema de indagar en el cliente cuáles son sus necesidades reales. Una vez que yo más o menos tengo la información necesaria para conocer las necesidades del cliente, podría estar en la capacidad de plantearle soluciones a través de los productos o servicios que yo estoy ofreciendo. Sí, es importante este aspecto de indagar. Por eso lo decía, ¿no? Es tan fundamental preguntar cómo cerrar la venta, ¿no? Muy bien. Hay algo más que tenemos que entender y es el aspecto de las preguntas inteligentes, ¿no? Porque no solamente se trata de hacer preguntas para que el cliente hable y ya, ¿no? Podemos hacer tantas preguntas y al final no conocer la necesidad real del cliente. Por lo tanto, existe un término llamado preguntas inteligentes, ¿no? Que nos dice que se deben hacer preguntas correctas, ¿no? En el momento correcto, ¿sí? Preguntas correctas en el momento correcto, ¿sí? A esto es lo que se le llama preguntas inteligentes, ¿no? Es a eso a lo que le llamamos preguntas inteligentes en la parte de ventas, ¿sí? Ventas o comercialización. Muy bien, tenemos aquí algunos ejemplos de cómo aplicar las preguntas, ¿no? Algunos ejemplos. Vamos a revisarlos cada uno de estos, ¿sí? Por ejemplo, cuando no sabes cómo enfocar la venta, ¿no? Por ahí la situación está un poco confuso, ¿no? No sabes, has hecho preguntas y todavía no has llegado a determinar qué es lo que el cliente necesita, ¿no? Ni el cliente mismo probablemente sepa. Cuidado con esto, suele suceder en el cual tenemos a un cliente que tampoco se decide, ¿no? A un cliente que no sabe cuál es su necesidad, ¿sí? Por ende, no vamos a poder ayudarlo bien, ¿sí? ¿Qué podemos hacer en este caso? Podríamos emplear este tipo de preguntas como puedes observar, ¿no? Dice, ¿qué le gustaría cambiar de su situación actual? ¿Mm? Y por ahí el cliente pueda respondernos, ¿no? Ah, quiero cambiar, es que yo siempre ando en microbús o en bus de transporte público y eso ya me tiene cansado, siempre llego tarde al trabajo, ¿no? Ah, perfecto, lo que usted necesita entonces es un vehículo personal, ¿no? Etcétera, ¿correcto? Hay que, en este caso, preguntarle al cliente eh, algo así como como el ejemplo que está ahí, ¿no? ¿Qué le gustaría cambiar de su situación actual? Esto nos va a ayudar a que el cliente sea un poco más sincero en su situación actual, ¿no? Por algo quiere cambiarla y vamos a enfocar ahí mejor la venta, ¿sí? La otra pregunta o la otra situación es el siguiente, ¿no? Dice, cuando quieres saber si el cliente ha contactado a otros proveedores, ¿no? O si ha contactado a la competencia. ¿Cómo puedo saber yo si el cliente ya previamente ha contactado a la competencia o no? ¿Sí? Podría preguntar lo siguiente, ¿no? ¿Ya ha llevado a cabo alguna acción para resolver su problema? ¿Ha realizado algo previamente para solucionar su problema? Y bueno, la respuesta probablemente del cliente sería, ¿no? Sí, fui a consultar a una empresa que queda en tal lugar, me dijo que podría hacer esto o aquello, ¿no? Ya sabemos
a partir de esa respuesta, de que el cliente efectivamente ha visitado a la competencia antes de venir hacia nosotros. Y si ha venido a buscarnos, es porque probablemente la competencia no le haya convencido con los productos o servicios que está vendiendo. ¿Sí? O probablemente la respuesta a esta pregunta sea que antes no ha hecho ninguna acción para solucionar o resolver su problema. Entonces somos los primeros al cual está recurriendo el cliente para solucionar su problema. ¿Correcto? Entonces, en este caso, debíamos orientar nuestra estrategia a que el cliente ya no vaya más allá, sino se quede con nosotros en la adquisición de nuestros productos o servicios. ¿Sí? Perfecto, vamos con el siguiente, ¿no? Cuando no sabes exactamente qué solución poner, ¿no? Por ahí hay clientes tan complejos, problemas tan, ¿no? Complejos. Entonces, vamos a, o podemos hacer la siguiente pregunta, el cual el cliente mismo nos va a dar unas pautas para que solucionemos su problema, ¿sí? Por ejemplo, dice, ¿no? Para entender estas necesidades, nuestra empresa cuenta con esas tres opciones de productos, ¿no? Y le preguntamos al cliente, ¿cuál cree usted que le resultaría más conveniente? ¿Mm? No sabemos cuál de los dos, no se decide el cliente, ¿no? Y podemos preguntarle ahí, ¿cuál, no? Como dice ahí, ¿cuál cree usted que sería o cuál cree usted que le resultaría más conveniente para la solución de su problema? ¿No? Y el cliente, dentro de él, como una intuición, ya sabe más o menos cuál de las alternativas sería el más viable, ¿no? Entonces, lo primero que diga es justamente el producto que podemos enfatizar un poco más para que el cliente pueda adquirir o termine adquiriendo ese producto. ¿Sí? Es interesante analizar todo esto porque le podemos dar cierta forma para aplicarlo en otros escenarios, ¿no? Porque sabemos que ventas no solo es vender un producto determinado, ¿no? Sino es vender de todo un poco, ¿correcto? De todo, ¿sí? Muy bien. Otra situación tenemos ahí como ejemplo, ¿no? Para saber si el precio es accesible para el cliente, ¿no? Algunas veces el cliente nos dice, ¿cuál es el precio? ¿No? Nosotros lanzamos un precio y el cliente se queda calladito, no responde. No sabemos si el precio le es accesible o no. No hay respuesta, ¿no? Y no sabemos si esto haría que el cliente desista de la compra o continúe con la compra, ¿no? Salir de esa incertidumbre sería tan sencillo como realizar la siguiente pregunta. ¿Tiene un presupuesto establecido para cubrir esta necesidad? Y el cliente responderá dependiendo, ¿no? Ah, sí tengo un presupuesto que ya está, o pueda que diga que no tiene un presupuesto, ¿no? Dependiendo a la respuesta que nos dé, nosotros podemos ir viendo la situación, ¿no? Y plantearle opciones de pago, por ejemplo, ¿no? Cuotas, financiamiento, ¿no? Etcétera, etcétera, para que el cliente al final termine comprando el producto, ¿sí? Porque si ya está con nosotros, es porque realmente necesita una solución a su problema, ¿correcto? Muy bien. No vamos a esperar en este caso a que el cliente vaya a buscar otra alternativa, ¿no? Porque la otra alternativa probablemente sea un poco más competitiva y ya no tengamos la oportunidad de cerrar la venta con el cliente, ¿correcto? Son varios aspectos a considerar, ¿no? La venta a veces suele ser tan complicada como complicadas son las personas, ¿correcto? Eh, tenemos aquí otra situación, ¿no? Dice, para saber si estás hablando con quién tomará la decisión de compra. Suele suceder, ¿no? Por ejemplo, en las empresas hay un cotizador, hay un comprador y hay alguien que paga el producto.
¿no? Así como en las familias, ¿no? Tú puedes estar hablando, yo qué sé, con el niño, tratando de venderle un producto, y resulta que el niño es quien decide si se compra o no, probablemente, ¿no? Y el papá sería el que financia, ¿no? El que va al final destinar una cantidad de dinero para la adquisición, ¿correcto? Entonces, para saber esto, para saber si la persona con la cual estamos tratando es la que decide realmente, porque suele suceder, ¿no? Que estás vendiendo, ya has empleado todas las técnicas y por ahí nada que viene el cierre, ¿qué ha pasado, no? Entonces, al final tienes la respuesta de la persona que te dice, perfecto, voy a llevar esta cotización al gerente para que decida la compra. Ah, entonces no era tanto a él, sino hay alguien más que está comprando, ¿sí? Miren la pregunta que podemos hacer en este caso. Dice, ¿quiénes están involucrados en la toma de decisiones? O en este tipo de decisiones, ¿no? Entonces, previamente, en la persona con la cual estamos tratando podría decirnos, ¿no? El gerente está involucrado el área de finanzas, etcétera, ¿no? Entonces ya nosotros podemos orientar mejor la venta, ¿sí? Son algunas preguntas, ¿no? En relación a algunas situaciones cotidianas que se suelen presentar en el mundo de las ventas, ¿sí? Y obviamente esto te da pie a que puedas tú orientar mejor estas preguntas o tornarlas un poco para una situación en particular. Yo sé que hay muchos casos en la parte de ventas, ¿no? Y analizar un poquito estas preguntas podría ayudarnos a crear otras preguntas para las situaciones particulares que tú como vendedor puedas tener, ¿sí? Muy bien. Luego tenemos los tipos de preguntas, ¿sí? Tenemos aquí los tipos de preguntas y están clasificados justamente en tres aspectos, ¿no? El primero que vamos a ver es según la contestación que admite o que admitan, ¿sí? Ojo que estas preguntas muchas veces las empresas suelen emplear cuestionarios, ¿no? Eh, para conocer mejor al cliente, ¿no? Porque no siempre está en las preguntas del momento, ¿no? Con el cliente ahí enfrente y vamos haciéndole preguntas puntuales para conocerlos, no siempre. Muchas veces las empresas suelen hacer previamente estudios o análisis, algo que se conoce como investigación de mercados, ¿no? Y esto sirve también para conocer mi mercado objetivo, ¿no? O mi segmento, ¿correcto? Y en esos casos se va aplicando cuestionarios, ¿no? Orientados hacia conocer mejor al cliente, ¿sí? Muy bien, entonces tenemos aquí dos tipos de preguntas, ¿no? Abiertas y cerradas, ¿sí? Dos tipos de preguntas. Vayamos a definir estos dos. Las abiertas son, como dice ahí, ¿no? Solo formulan las preguntas. Por ejemplo, ¿no? Le puedo preguntar al cliente qué le parece el color, ¿no? Digamos, es un auto, le pregunto qué le parece el color y el cliente, como la pregunta que le he lanzado es abierta, el cliente tiene para explayarse y decirme, ¿sabes qué? La pintura o el color me parece así, me gustaría así, ¿no? O está bien, solo que es esto, etcétera, etcétera, ¿no? Son preguntas abiertas que me van a ayudar a conocer al cliente. En cambio, las preguntas cerradas, ¿no? Se van clasificando a su vez en dos, dicotónicas y categorizadas, ¿sí? Las dicotónicas se caracterizan por establecer solo dos alternativas como respuesta. Puede ser el sí, el no, puede ser el de acuerdo o el desacuerdo, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en el mismo caso de vender un vehículo, ¿no? Yo podría preguntarle, ¿está bien en el color rojo o está bien en el color negro? Solamente dos alternativas. Y el cliente me dirá, no, está bien en el color rojo, ¿no? O en el color negro, yo qué sé, ¿correcto? Es importante esto de las preguntas. Muchas veces también nos pueden ayudar con el tema de cierres,
¿no? Por ejemplo, podríamos decirle al cliente, y esto de las preguntas dicotómicas se aplica bastante, ¿no? Podríamos decirle al cliente, ¿prefiere el producto A o el producto B? ¿No? Ya lo estamos encasillando con las respuestas. No hay una tercera respuesta. A no ser que el cliente sea consciente y nos diga, ah, no, perdón, pero todavía no lo voy a llevar o voy a ver otras alternativas, ¿no? ¿Sí? Muy bien. En cuanto a las categorizadas, tenemos tres, ¿no? A su vez que se divide en tres. Las respuestas espontáneas, ¿no? Nos dice, por ejemplo, el encuestador no debe leer las respuestas al encuestado, ¿no? Tenemos también la respuesta sugerida, ¿no? El entrevistador lee las preguntas al encuestado, ¿no? Y el último que sería la valoración, ¿no? El entrevistador lee una escala de intensidad, ¿correcto? Esto de la valoración es el tema, pues, ¿no? De una escala al 10, de una escala del 1 al 10, ¿cómo considera la calidad de atención de la competencia, ¿no? Siendo 1 el más pésimo, y siendo 10 una atención excelente, ¿no? Y vamos viendo ahí qué respuesta nos da el cliente, ¿correcto? En algunos casos, en el proceso de venta, también se aplica directamente, ¿no? En un caso, ¿no? El vendedor puede plantear lo siguiente al cliente, ¿no? En un caso del 1 al 10, ¿cuál sería la urgencia en adquirir el producto, ¿no? Siendo 1 nada urgente y siendo 10 muy urgente, ¿no? Y el cliente dirá, no, es un 9. Ah, entonces el vendedor ya sabe que el cliente está muy decidido a comprar el producto, ¿correcto? Estas cosas va a depender cómo nosotros queramos orientarlo y aplicarlo, ¿sí? De acuerdo a la situación en la que nos encontremos también muchas veces, ¿no? Muy bien, perfecto. ¿Qué más tenemos? A ver, tipos de preguntas y su efectividad. Ahora hablamos acerca de las preguntas según su función en el cuestionario, ¿sí? Según la función en el cuestionario. Tenemos filtros, batería de control, amortiguadoras, etcétera, ¿sí? Y bueno, el filtro, ¿qué es el filtro, no? Según la función en el cuestionario, ¿qué sería un filtro? ¿No? En este caso podemos observar, nos dice, marcan la realización o no de preguntas posteriores, ¿sí? Se suele observar, por ejemplo, si una persona o una empresa quiere hacer un cuestionario para conocer la aceptación o no de un producto que se va a lanzar al mercado, entonces una de las primeras preguntas que debería de hacerse como filtro es preguntarle al cliente si consume o no consume ese tipo de productos, ¿no? Porque al final nos podemos dar con la sorpresa de que el cliente no consume ese tipo de productos, ¿no? Pero ya llenamos toda la encuesta, ¿correcto? Entonces, no pasa nada. Hemos desperdiciado el recurso, ¿correcto? Igual, con las ventas hay algunos vendedores que son más directos, ¿no? Señor, ¿está decidido a comprar, sí o no? ¿Ya? Pero esto no se ve muy bien, ¿no? No se ve profesional porque el cliente podría interpretarlo de otra forma, ¿no? Y da esa connotación de ser un poco agresivo como vendedor, ¿no? Lo único que va a hacer es espantar al cliente, ¿no? Y el cliente se va a ir a buscar a la competencia probablemente, ¿sí? Muy bien, también hablamos de batería. ¿Qué es batería? Te preguntarás, ¿no? Dice, empezando por las preguntas más sencillas y luego las más complejas. Esto se denomina embudo de preguntas, ¿no? Vamos filtrando, por así decirlo, de preguntas muy sencillas de contestar, vamos yendo un poco más específico para conocer al cliente,
¿sí? Y es que a veces suele suceder que primero hacemos preguntas bien complejas y el cliente se asusta y no quiere más, ¿no? No quiere responder más. Entonces vamos de a poquito, ¿no? Así como la confianza se va construyendo poco a poco, de esa misma forma vamos hablando con el cliente, interrogándolo poco a poco hasta conocer, ¿no? Sus necesidades más profundas. Vuelvo a repetir, muchas veces ni el cliente mismo sabe sus necesidades reales. ¿Qué podemos esperar si es así? ¿Correcto? Siguiente, ¿no? Según su función en el cuestionario, también hablamos de preguntas de control. ¿Sí? Nos dice colocar la misma pregunta pero redactada de forma distinta en lugares separados. ¿No? Esto en cuestionarios es muy fácil de aplicar, ¿no? Pero también podríamos llevarlo al tema de la conversación directa o en el proceso de venta directa, ¿no? Podríamos ver realmente si el cliente está interesado en el producto o no, ¿no? Si tiene la capacidad de pago para el producto o no, ¿correcto? Si podría estar de repente necesitando productos adicionales o servicios, productos complementarios o servicios adicionales, ¿correcto? Entre otros aspectos, ¿no? También hablamos de los amortiguadores, ¿no? Nos dice suaviza la pregunta y no preguntar de modo brusco y directo. ¿Sí? Por ahí tenemos que ser muy cuidadosos también con lo que preguntamos. Algunos clientes son muy especiales y podrían reaccionar de manera agresiva, ¿no? Ponerse a la defensiva, o podrían optar por una actitud de no querer colaborar más con nosotros. ¿Sí? Es importante tener en cuenta esto y en la medida de lo posible siempre buscar la disposición o la disponibilidad del cliente a que pueda colaborar con nosotros, ¿sí? Porque si desde un inicio tenemos al cliente con esa actitud de no querer colaborar, entonces muy poco vamos a lograr en la venta o probablemente tengamos serias dificultades para cerrar la venta, ¿correcto? Muy bien. Eso entonces en relación a los tipos de preguntas según su función en el cuestionario, ¿sí? Hablamos de una pregunta filtro, de una pregunta batería, ¿no? De control y una pregunta amortiguadora. Nada, antes de continuar, quiero invitarte a que puedas realizar preguntas, comentarios, ¿no? Alguna inquietud que tengas en relación a estos temas que estamos revisando, ¿no? Para conocer mejor las motivaciones del cliente, ¿correcto? Hacer preguntas es todo un arte, ¿correcto? Entonces, al finalizar esta sesión, vamos a destinar un tiempo especial para que podamos responder tus preguntas, dudas o inquietudes, ¿sí? Eso también nos va a ayudar justamente a ampliar un poco más estos temas que estamos tratando, ¿correcto? Muy bien. Gracias por estar conectado ahí. Gracias a los que están compartiendo la transmisión, ¿no? Y bueno, vamos a continuar. A ver, ahora tenemos los tipos de preguntas según su contenido, ¿no? Primero nos dice identificación, ¿correcto? Ojo que estas cosas también podrían aplicarse a la venta online, ¿no? A la venta a través de canales digitales, ¿sí? Pero bueno, vamos con esto. Dice, según su contenido, podríamos hacer una pregunta de identificación, ¿no? ¿Cuál es su edad? ¿Cuál es su sexo? ¿Cuál es su profesión? Etcétera, para entender mejor al cliente. Vuelvo a repetir, todas estas preguntas son para conocer mejor al cliente, para entenderlo, para descubrir sus necesidades reales, ¿sí? Por ejemplo, una pregunta de saber cuál es su profesión va a ayudar bastante, porque cada profesión tiene cierto perfil, ¿no? Entonces, un abogado, su forma de comprar será más o menos diferente a comparación de un psicólogo, por ejemplo,
¿no? Si hablamos con un profesional de, yo qué sé, de informática, digamos, y yo estoy vendiendo computadoras, obviamente, en este caso, el cliente va a saber de los productos que yo estoy vendiendo, ¿no? Entonces es importante identificar, en este caso, a los clientes a través de ese tipo de preguntas de identificación, ¿no? La otra pregunta, según su contenido, sería el de acción, ¿no? Por ejemplo, va al cine, fuma, toma bebidas alcohólicas, ¿no? Etcétera. Realiza ejercicios, yo qué sé, de acuerdo a al tema o en este caso de acuerdo al producto o servicio que estamos vendiendo, ¿no? También tenemos la otra pregunta según la intención, ¿no? En este caso dice, va de viaje, ¿no? De repente estoy vendiendo un vehículo, ¿no? Y si el cliente lo usa constantemente para viajar trayectos largos, entonces yo ya voy conociendo al cliente, ¿no? Y le ofreceré un vehículo de acuerdo a esas características, ¿sí? O a las exigencias, o, o a las condiciones que va a ser sometido el vehículo, ¿sí? De opinión también, podría haber una pregunta de opinión que dice, ¿qué piensas sobre tal tema, no? Y a través de esa opinión nosotros también vamos conociendo mejor al cliente, ¿sí? Sus motivaciones. También tenemos otro tipo de preguntas de información, ¿no? Que básicamente nos ayudan a analizar el grado de conocimiento que pueda tener el cliente frente a algo, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a comprar una computadora, nos van preguntando, ¿no? Previamente ha tenido una computadora antes, sí o no, para ver si conocen o no, ¿correcto? Igual, cuando vamos a comprar una moto, ¿no? Si previamente habíamos tenido una moto o no, porque si nosotros ya conocemos como clientes, va a ser más fácil el entendimiento entre el vendedor y el comprador, ¿sí? Porque previamente ya existe un conocimiento. No es lo mismo tratar con un cliente que por primera vez va a adquirir un vehículo o una moto, por ejemplo. Tenemos que explicarle con más detalles, ¿no? Cuáles son las funcionalidades, ¿no? Cuáles son los beneficios, las bondades, etcétera, etcétera. ¿Sí? También esta pregunta importante, ¿no? Los motivos, ¿sí? ¿Cuáles son las cosas que motivan al cliente para comprar algo? ¿Sí? Por eso dice, tratan de saber el por qué, ¿sí? El porqué del cliente que necesita tal producto o está buscando un producto en específico. El por qué el cliente ha venido a buscarnos justamente a nosotros, ¿no? ¿Por qué el cliente quiere un producto con un precio determinado, ¿no? Etcétera, ¿sí? Diferentes preguntas según su contenido que hemos analizado, ¿no? Muy bien. Ahora pasamos al aspecto de la escucha, ¿no? Una vez que hemos orientado y conocemos muy bien esto de las preguntas, es importante escuchar lo que dice el cliente, ¿sí? Miren lo que dice, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la habilidad de escuchar? Que, por cierto, debe ser una de las habilidades más importantes del vendedor. Vendedor que habla mucho, déjame decir que no va a poder entender o conocer bien al cliente, porque está más ocupado en hablar, 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 en vez de conocer al cliente, ¿sí? Suele suceder esto también en telemarketing, ¿no? O ventas por teléfono. Te llama alguien, tú respondes aló y ya te están vendiendo. Ya estás cansado de eso, lo único que haces es colgar el teléfono y chao. Hay que dejar que el cliente hable, ¿sí? Porque muchas veces los clientes van a adquirir algo y empiezan, ¿no? A descargar toda su cólera, todo su problema, ¿no? Y es importante escuchar porque justo ahí nos va a decir cosas importantes para cerrar la venta, ¿sí?
Muy bien, dice habilidad de escuchar, importancia, ¿no? Comunicar mejor los beneficios de tus productos, ¿no? También nos va a permitir comprender mejor las dudas y necesidades de tus clientes potenciales, ¿no? Y también la habilidad de escuchar nos va a permitir cerrar más y mejores tratos, ¿sí? Esos tres aspectos entonces nos demuestran la importancia de la habilidad de escuchar, ¿sí? Muy bien. Pero sucede muchas veces el tema de la distorsión de la información, ¿no? Algo que a veces se conoce como teléfono malogrado, ¿no? Dice, sucede cuando en el proceso de comunicación intervienen demasiados elementos y personas, cada individuo interpreta el mensaje a su propia interpretación. ¿Mm? Esto es importante conocer y tomar conciencia de esto porque muchas empresas suelen eh, diseñar un proceso de venta en el cual intervienen varios vendedores, ¿sí? Y eso podría al final obstaculizar, ¿no?, el proceso de la venta e incluso al final otorgarle un producto al cliente que no cumple con sus expectativas. ¿No? Muy bien, es importante entonces conocer el aspecto de la distorsión de información, ¿no? Puedes observar ahí la imagen, ¿no? Nos dice, sucede cuando, esto de la pérdida de información sucede cuando la información que se comparte de un individuo a otro va perdiendo precisión, ¿no? Por ahí, por ejemplo, en las entidades financieras, ¿no? Existe un captador de créditos, luego pasa al analista de créditos, ¿no? Y luego pasa al que va a aprobar los créditos, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos toda una cadena, ¿no? Y cada uno va a ir informando, ¿correcto? Es importante mejorar esos canales de información porque la mala interpretación podría hacer que estemos perdiendo ventas valiosas, ¿sí? O oportunidades de cerrar tratos muy considerables, ¿no? Muy importantes, ¿sí? También nos dice, es una de las principales, esto de la pérdida de la información, ¿no? Es una de las principales causas de un problema de comunicación severo, ¿no? Dentro de las organizaciones, dentro de los equipos de venta, suele suceder este tipo de problemas. Para ello es importante diseñar canales adecuados, ¿no? Herramientas adecuadas de transmisión de información, ¿sí? Mientras mejor estén comunicados todos los que intervienen en el proceso de la venta, mejores resultados vamos a dar, ¿no? Y más satisfecho vamos a dejar a un cliente después de haber adquirido nuestro producto o nuestro servicio, ¿no? Y ya sabemos que la satisfacción del cliente se traduce en recomendación. Vamos a tener un cliente conocido como promotor, aquel que va por ahí, va recomendando nuestra marca, va recomendando nuestro producto a otros. Es importante lograr ese tipo de clientes porque nos va a ayudar de alguna forma a construir nuestra imagen, nuestra reputación, ¿sí? Así como existen los clientes que van y hablan de manera adecuada y positiva de nuestra marca, de nuestro producto, también podría existir clientes en los cuales han tenido una mala experiencia, ¿no? A veces en el sector retail suele suceder que el vendedor pide autorización a su superior y su superior pide a otro, ¿no? Al final, por toda esa información, el cliente desiste de la compra, ¿no? Incluso hay malos entendidos, etcétera, etcétera. Al final tenemos una pérdida de ventas. ¿Sí? Cuidado, cuidado. No hay una información de calidad muchas veces. ¿Correcto? Y lo único que podemos lograr es que el cliente salga totalmente decepcionado de la empresa, de nuestras instalaciones, o que el cliente pueda realizar recomendaciones, no recomendaciones, sino pueda
ser un crítico de nuestra marca, de nuestro producto. ¿Correcto? Muy bien. Nos dice, es importante realizar acciones de protección como es el siguiente, ¿no? Para evitar la pérdida de información, es importante, por ejemplo, el tema de respaldo de información, ¿no? Repetición de datos, ¿no? Y uso de varios canales de manera simultánea. Si hablamos de una venta a través de canales digitales, por ahí tenemos más herramientas, ¿no? Por ejemplo, el tema de respaldar la información, ¿sí? Pero si estamos hablando directamente de una venta personal, ¿no? Una venta en el punto, podríamos utilizar apuntes, por ejemplo, para respaldar la información que nos está dando el cliente, ¿sí? Eso nos va a ayudar bastante a que no podamos olvidar. Recordemos que algunos vendedores tratan con grandes cantidades de clientes, ¿no? Al mismo tiempo, ¿sí? Y el no tener claro y conciso las necesidades o la información que cada uno de estos clientes nos ha proporcionado, entonces no vamos a poder darle una buena solución, ¿sí? Muy bien. Una vez analizado este tema de la pérdida de información, ahora sí pasamos nuevamente a la escucha activa, ¿no? ¿Sí? Y es que este tema de la escucha activa es muy importante, no solamente en el aspecto de las ventas, sino dentro de las organizaciones como tal, ¿sí? Y la aplicación de la escucha activa en nuestra vida diaria también podría darnos resultados muy satisfactorios, ¿sí? Pero, ¿qué es escuchar activamente, no? Nos dice que la escucha activa es escuchar el significado completo de un mensaje sin hacer juicios o interpretaciones prematuras. He conocido algunos vendedores que mientras van escuchando al comprador o al cliente, antes de que acabe ya piensan que han entendido y cortan la información que nos está pasando el cliente, ¿no? En la medida de lo posible debemos evitar que pase esto y dejar que el cliente termine de hablar, ¿sí? Muy bien. ¿Cuáles son esos requisitos para la escucha activa? ¿No? Tenemos ahí 8 requisitos, ¿sí? Primero, no hablar de más. Como vendedores, no podemos exagerar mucho en lo que decimos. Cuidado, no por hablar mucho significa que eres un buen vendedor, sino al contrario, ¿no? El que habla mucho es porque no tiene argumentos sólidos, ¿ya? O no tiene, o no conoce muy bien al cliente, por eso tiene que hablar bastante, ¿no? ¿Sí? Otra característica es desarrollar empatía, ¿no? Conocer un poco y tratar de ponernos en el lugar del cliente y ver cuáles serían sus necesidades, ¿sí? También está el tema de establecer contacto visual con el cliente. Es importante esto, ¿sí? Mirarle a los ojos al cliente al momento del saludo, al momento de cerrar el trato, es vital el contacto visual. Eso va a generar un ambiente de confianza, ¿sí? De transparencia. También nos dice asentir con la cabeza y mostrar expresiones faciales adecuadas, ¿no? De rato en rato, expresiones faciales adecuadas, ¿no? Asentir con la cabeza, entre otros aspectos. También nos dice hacer preguntas como hemos dicho, ¿no? Preguntas inteligentes, preguntas en el momento preciso, ¿sí? Y preguntas adecuadas. También otro aspecto es evitar acciones o gestos que distraigan, ¿no? Mientras el cliente nos está informando, muchas veces solemos tocarnos la nariz, los oídos, ¿no? El cabello, etcétera. Lo único que eso logra es distraer al cliente, ¿sí? También podemos parafrasear, ¿no? Decir lo que el cliente ha dicho, pero con otras palabras, ¿no? Para entenderlo mejor, ¿sí? También está el aspecto de evitar interrumpir al que habla, ¿no? En este caso, el cliente. En la medida de lo posible, evitar interrumpir y dejar que acabe, ¿correcto? Eso entonces en relación a la escucha activa.
¿Cuáles son los beneficios de la escucha activa? Tenemos aquí, nos va a ayudar a evitar malentendidos, por ejemplo, ¿no? Ya que estamos prestando toda la atención necesaria para captar el mensaje de manera adecuada, ¿sí? Eso nos va a llevar a que nosotros podamos evitar los malos entendidos, ¿sí? También está el tema de construir relaciones, ¿no? La escucha activa nos va a llevar a construir mejores relaciones con los clientes. Por ahí se ha descubierto que a las personas les gusta que los escuchemos, ¿no? ¿A quién no le gusta que nos escuchen? Pero de manera adecuada, ¿no? Nos da cólera si es que estamos hablando algo y por ahí la otra persona está haciendo otras cosas, ¿no? Ya. También otro beneficio es mejorar la productividad, ¿no? Obviamente, si nosotros sabemos escuchar muy bien al cliente, identificamos sus necesidades reales, vamos a cerrar buenas ventas. Y eso se va a traducir en productividad, ¿sí? También está el aspecto de superar el desacuerdo, ¿no? Algo importante también. La empatía en este caso nos va a ayudar a entender la posición del cliente, ¿no? Y ver de qué manera podemos nosotros darle una alternativa de solución de acuerdo a sus necesidades, ¿sí? Muy bien, eso entonces en relación a los beneficios de la escucha activa, ¿sí? Muy bien, aquí tenemos algunas normas para una comunicación efectiva y básicamente tenemos 10 normas. Lo vamos a ver rápidamente, ¿sí? El primero nos dice inmediatez, ¿no? No dejar que, si se tratara de una venta por teléfono, no esperar a que el teléfono suene un buen tiempo, sino inmediatamente responder. Máximo 3 timbradas y debemos de responder, ¿correcto? Igual, en los canales virtuales también suele suceder esto, ¿no? Los clientes que esperan más de media hora van a buscar a la competencia, ¿sí? O por ahí tienes en una venta personal, ¿no? El cliente te está preguntando algo y tú estás haciendo algo, le dices, espéreme un momento, por favor, y ya ese tiempo de espera no se ve muy bien, ¿no? Inmediatamente dejar lo que estamos haciendo y atender al cliente, ¿sí? La presentación también es un aspecto importante, ¿no? En la venta, y porque también esto de la presentación ya es parte de la comunicación como tal, ¿no? La primera impresión cuenta, dice, ¿no? Y justamente a eso nos referimos con esto, ¿sí? El tercer aspecto es el tema de la buena actitud, ¿no? No es agradable que el cliente se acerque a un vendedor y el vendedor le responda así, buenos días, ¿qué es lo que necesita? ¿No? Todo desganado, ¿no? Eso no ayuda, ¿correcto? Necesitamos vendedores muy entusiastas. Y justamente es una de las características de los vendedores, ¿no? Que tienen siempre la buena actitud, entre otros aspectos. También nos dice prestar atención, ¿no? Prestar atención a lo que el cliente nos va a decir, ¿no? Prestar atención a los gestos, a los movimientos que hace el cliente también es valioso la información que nos transmite a través de su lenguaje corporal, ¿sí? La eficiencia, ¿no? Tener a mano todos los instrumentos necesarios para cerrar la venta, ¿sí? Por ejemplo, que el cliente nos diga, quiero comprar el producto, pero no tengo los medios para hacer el pago, ¿no? Entonces, una herramienta sería el tema del financiamiento, ¿no? Hay que estar listos y prestos para solucionarle el problema al cliente. La educación también es otro aspecto, ¿no? Importante hablar despacio, con un tono adecuado, un lenguaje cordial, un lenguaje respetuoso, es importante, ¿no? También está el tema de la claridad, ¿no? Proporcionar una información correcta, que sea breve, ¿no? Y preciso para que el cliente lo pueda entender. Tampoco podemos emplear términos muy técnicos. Obviamente el cliente le va a ser de repente extraño esos temas o esos términos que estamos empleando, ¿no? En la medida de lo posible, deberíamos de emplear un lenguaje muy sencillo, muy simple de entender, ¿sí? También nos dice el tema de la seguridad, ¿no? Mostrar seguridad, interés y capacidad de resolución de problemas,
¿sí? Cuando un cliente observa a un vendedor muy seguro de lo que está vendiendo, genera confianza, ¿sí? Genera confianza, ¿no? El cerebro muchas veces incluso toma esto como un experto, ¿no? Que está dispuesto a solucionar nuestro problema, ¿sí? Muy bien. Siguiente nos dice efectividad, ¿no? En este caso, el tema de recabar información de los clientes, ¿no? Para conocer mejor sus necesidades, hay que saber hacer preguntas puntuales, como hemos visto en los casos anteriores, ¿sí? Y por último está el aspecto de la satisfacción, ¿no? El aspecto de la satisfacción en relación, por ejemplo, al final, despedir al cliente de manera muy cordial, muy amable, ¿no? Invitándolo a que vuelva, invitándolo a que realice una opinión favorable a través de nuestras redes sociales, ¿no? Etcétera. Y si es una venta por teléfono, de la misma forma, ¿no? Hay que, en la medida de lo posible, incluso podemos medir la satisfacción de la atención que hemos tenido, ¿no? A través de algunos indicadores. ¿Sí? Y por teléfono se puede hacer mejor esto, ¿correcto? Muy bien. Motivación de los clientes. Tenemos ahora este tema. Vamos a verlo rápidamente. Nos dice, las motivaciones de los clientes pueden ser conscientes o racionales, pero también pueden ser inconscientes, ¿no? Lo que está orientado a la parte emotiva, ¿sí? E incluso en algunos casos podría ser irracional, ¿sí? En el trato con el cliente ha de intentar ver qué hay detrás de sus manifestaciones, ¿no? ¿Cuáles son sus motivos más profundos? ¿No? En este caso, más allá de hablar con el cliente, también es importante analizar sus acciones, vuelvo a repetir. ¿Sí? El lenguaje corporal muchas veces nos dice más que el lenguaje verbal. ¿Sí? Muy bien. Tenemos aquí 5 motivaciones del cliente. Por ejemplo, hay clientes que están motivados por el precio. Donde vean precios bajos, inmediatamente están ahí. ¿Sí? Donde vean ofertas, promociones, descuentos, 2x1, liquidaciones, cierra puertas, los clientes están ahí, ¿no? Inmediatamente llama la atención esta serie, ¿correcto? No siempre pasa esto, ¿no? Hay algunos clientes que no están motivados por el precio, sino por la funcionalidad del producto, ¿sí? Un producto funcional, lo puedo llevar, lo puedo utilizar en diferentes circunstancias, etcétera, ¿no? Algo muy importante también, ¿correcto? Por ejemplo, la compra de teléfonos celulares justamente está orientado a una motivación funcional, ¿no? Celulares que sean sumergibles en el agua, celulares que puedan tener una cámara muy buena, celulares con una pantalla adecuada, etcétera, resistentes y todo lo demás, va justamente orientada a la motivación de la funcionalidad, ¿sí? Siguiente, tenemos clientes motivados por las opiniones, ¿no? Esto es muy importante y está tomando fuerza ahora último, ¿no? Por el tema de las redes sociales. Hay muchos clientes que están comprando porque las opiniones de un producto en específico son muy favorables y lo compran, ¿correcto? O porque alguien se los ha recomendado, ¿no? También es un motivo por opinión de alguien más, ¿sí? Si hablamos, por ejemplo, de algunos productos de salud, ¿no? Obviamente está el tema de la opinión del médico, ¿no? Por ejemplo, una pasta dentrífica, ahí viene la opinión del odontólogo o de nuestro odontólogo, el cual nos recomienda utilizar una determinada pasta dentrífica, ¿no? Ya tenemos a un cliente motivado por una opinión, ¿sí? Siguiente, nos dice cliente motivado por los beneficios que pueda aportarle el producto o servicio a su vida. Sí, es importante, porque muchas veces los clientes no conocen los beneficios que puede aportar un producto en su vida, ¿sí?
Esto es importante, las estrategias que vaya a realizar el área de marketing, ¿no? Orientadas a dar a conocer cuáles son los beneficios de adquirir un bien o un servicio. ¿Sí? Y por último, tenemos a un cliente motivado por la personalización, ¿no? Aquellos clientes que buscan productos personalizados, productos que se adecúen a sus necesidades. Cada vez hay más de estos, ¿no? Y justamente es una de las características del cliente moderno. Sí, los clientes modernos ahora están buscando productos más personalizados, ¿sí? Productos que se adecúen y encajen perfectamente a sus necesidades, ¿sí? Muy bien, es la información que podemos compartir. Tenemos aquí dos casos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El tema de los clientes que adquieren este producto KR antes, ahora Big Cola, justamente es el tema del precio bajo, ¿no? Tenemos aquí clientes que adquieren este producto motivados por el precio bajo, ¿correcto? Muy bien, y así tenemos varios, ¿no? Otras marcas también podemos encontrar en los cuales justamente los clientes son motivados por los precios, ¿sí? Ya mencioné las promociones, los descuentos, ¿no? Que suelen pasar por canales o redes sociales, televisión, revistas, etcétera, también motivan al cliente en relación a un precio bajo, ¿sí? Muy bien. Otro caso que podemos mencionar también está en relación a las necesidades de personalización, ¿no? Mira esta imagen, por ejemplo, ¿no? Prácticamente aquí hay toda una familia, pero representado por una botella o por botellas de Coca-Cola y latas de Coca-Cola, ¿no? Y tienen todos los nombres, ¿correcto? Es importante entender esto porque hay una motivación para adquirir estos productos porque estos productos han venido con un nombre en específico y muchos clientes buscan, ¿no? Su nombre que esté plasmado ahí en los envases de estos productos, ¿correcto? Es importante entonces realizar este tipo de acciones porque justamente están orientadas a la necesidad de los clientes que están buscando productos personalizados, ¿correcto? Igual, IKEA también es una de las empresas que está orientado a este aspecto, ¿no? La necesidad de personalizar los productos. En este caso, ayer hablábamos justamente de armar algunos muebles, ¿no? De acuerdo a las necesidades del cliente, ¿sí? Muy bien. Es la información que podemos compartir con ustedes. Muchas gracias a los que se han conectado. Por favor, déjenme ver si hay algunas preguntas. A ver, vamos a ver. Perfecto, muchas gracias a los que se han conectado. A ver, tenemos aquí Rafael Trucios, mucho gusto, Rafael, qué bueno que estés conectado con nosotros. Rafael siempre está conectado con nosotros, ¿no? Rafael está desde neuromarketing, neuroliderazgo y ahora estamos con neuroventas. Muy bien, Rafael, muchas gracias. Adami Márquez también, buenas noches a Pamela Calderón, buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias por conectarse. Gracias a los que han transmitido, perdón, a los que han compartido la transmisión. Y nada, los espero el día de mañana también a esta misma hora para seguir viendo aspectos relevantes en relación a esto de neuroventas, ¿correcto? Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu espacio. También agradecer a Camex, ¿no? Por el espacio que nos permite de poder estar compartiendo experiencias y conocimientos con ustedes. Hay mucho más por explorar. Esta es la tercera unidad o la tercera sesión y ya tenemos algo de 7 sesiones más, ¿correcto? Muy bien, Rafael, muchas gracias. Perfecto. Que tengan una bonita noche. Nos vemos entonces el día de mañana. Cuídense, un abrazo. Chao, chao.